Y este es nuestro tercer libro de The Archive Series de Walt Disney Animation Studios, Layout and Background. El layout es el boceto, es un boceto que se utiliza para definir ciertas escenas en animación. La obertura Guillermo Tell, que todo el mundo la conoce por el llanero solitario. Bueno, ahora creo que ya nadie sabe quién es el llanero solitario. Y pues bueno, aquí tenemos escenas de Blancanieves. Aquí tenemos un bonito paisaje. Y pues nos vamos de nuevo hasta 1928 con algunos layouts de los fondos de estos cortos animados de los finales de los 20 y principios de los 30. Vemos el trabajo de fondos, las perforaciones de las reglas de animación. Aquí las podemos ver. Y bueno, aquí está muy interesante porque justo vemos las piezas, vemos el fondo, vemos un layer que eran, o una capa que eran las sirenas, vemos otra capa que era la sirena reina, digamos, y aquí ya todas juntas. Y así es como funcionaba la animación. Ahora funciona digitalmente, pero aquí eran en diferentes hojas y se juntaban todas para poder filmarlo. Esto era un acetato transparente. Entonces se dibujaba sobre el acetato, se coloreaba sobre el acetato y se iban montando y se fotografiaban uno por uno. Era un proceso sumamente artesanal. Aquí podemos ver. Esto es un layout. Es el boceto del fondo, de la composición de la escena. Y esto ya es un fondo más o menos terminado. Aquí igual tenemos el layout, que es el boceto, contra el fondo ya terminado, que se usó para la animación. Aquí tenemos otro caso mucho más claro de el layout, donde vemos el boceto del fondo con algunos personajitos interactuando en diferentes layers, y aquí ya tenemos el fondo que se utilizó para la animación y el fondo coloreado. Aquí vemos varios fondos de diferentes animaciones. Bueno, este es de Modern Inventions. Aquí no estoy seguro, pero pareciera Blancanieves. Sí, en efecto es Blancanieves. Aquí podemos ver el trabajo ya de los fondos. Aquí este layout es muy detallado porque hay mucho juego de sombras y luces. Aquí el artista sí se lució y lo hizo en varias hojas. Aquí podemos ver en las perforaciones y en las anotaciones que eran varias hojas unidas para hacer un paneo en la escena final. Y aquí tenemos un fondo de Blancanieves, justamente. Todo era pintado, los fondos eran pintados en esa época. Aquí podemos ver las perforaciones de animación y el fondo pintado, ¿no? Aquí un layout y aquí ya el fondo final. Y está bien bonito este libro justamente por eso, porque podemos ver los layouts, podemos ver cómo iniciaban y podemos ver parte del proceso. Por ejemplo, cuando la interacción era de un fondo y algo iba a pasar por el fondo, en este caso un túnel, entonces se dibujaba un fondo que era la parte que quedaba atrás, y en un acetato se dibuja el resto del túnel para que entonces lo que va a pasar por aquí se mueva y sea cubierto por esta capa. Entonces entre las dos se metían elementos. Es bien interesante esto de la animación. Aquí vemos más layouts contra fondos terminados. Esto es de Pinocchio.
Pinocchio. Aquí vemos el layout y aquí vemos un fondo ya terminadito. Como ven, todo es pintado. Es mucho trabajo lo que se hacía en las animaciones. Aquí tenemos otro fondo muy bonito. Además, los fondos tenían que ser largos porque muchas veces había paneos de cámara y los personajes se movían de un lado para otro. Entonces tenían que hacerlos de este tamaño para lograr ese efecto de movimiento. Aquí tenemos más layouts y más fondos terminados. Esto es muy bonito. Aquí vemos esto de la longitud de los fondos para poder tener movimiento de los personajes. Aquí tenemos un fondo enorme. Acá vemos el layout. Y es un trabajo muy bonito. Todo esto era sumamente artístico. Todo evidentemente era en papel. No había shortcuts, no había atajos que tomar. Todo era puro trabajo artístico. Era dibujar y dibujar y dibujar. Pintar mucho. Aquí hay algunos fondos de Peter Pan. Como ven, hay mucha atmósfera dentro de los fondos. También había fondos que se utilizaban largos, porque no todos los paneos eran laterales. También había escenas en donde se tenía que ver de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y se hacen largos hacia arriba. Aquí vemos una toma de Londres que seguro tomó mucho tiempo. Y bueno, otro tipo de fondos con otro tipo de estilo. También cada trabajo de background o fondo es dependiendo del estilo de la película. Aquí vemos de nuevo el layout contra el fondo terminado. Y aquí tenemos un fondo muy bonito de un bosque. Como pueden ver, hay muchísimo detalle. Hay mucha profundidad en el color. La pintura está muy bien cuidada. Aquí hay la diferencia entre el layout y el fondo final, que la verdad es que no hay mucha diferencia, solo la pintura aplicada. Este layout está muy bien trabajado. Y aquí tenemos otro fondo terminado. Aquí hay un layout del libro de la selva. Estos fondos son muy bonitos. Aquí tenemos el layout y aquí tenemos ya el fondo terminado. De Robin Hood. Y así cada película tiene su propio estilo. Quien engañó a Roger Rabbit, en donde el estilo es mucho más caótico. El fondo larguísimo para esta escena que es muy famosa de la película. Y pues bueno, tenemos muchísimos fondos de diferentes películas. Fondos pintados muy bonitos. Atlantis, que es una de las películas más ninguneadas de Disney y una de las mejores. Lilo y Stitch. Y bueno, tenemos muchos ejemplos. Es lo bonito de este libro. Aquí pueden ver este layout. Y aquí en el desplegado tenemos otro fondo enorme, que es de la historia de triunfo de Goofy. Y vemos que Goofy puso su mansión con su cara en algún
un punto de la mansión Yohohoi. Y bueno, tenemos de nuevo aquí fotos de los participantes, de los artistas, que es bien interesante. Y este fue Layout and Background.